Bienvenidos a Delirio Arquitectónico, el espacio donde hablaremos sobre el fascinante mundo de la arquitectura en un lenguaje cotidiano. Anclas, placas bases, armaduras, todo esto forma parte de la estructura metálica, pero ¿qué tan complejo es? ¿Cuál es la diferencia con las estructuras de concreto? Para hablar del tema tenemos al arquitecto Carlos Enrique Consuelo, el cual es especialista en estructuras metálicas. Carlos, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Roberto? Muchas gracias. Gracias a ti y a tu equipo por la invitación. Sí, vamos justamente a hablar de este mundo, de esta nueva idea que traen todos ustedes y bueno, pues vamos a darle a ver qué sale. Fíjate que la estructura metálica es lo que me gusta mucho. Te has dado cuenta los proyectos en los que hemos colaborado, los míos, siempre procuro poner estructura metálica y aparente. Ahorita vamos a ver por qué, la causa de por qué me gusta la estructura metálica, pero sí, es algo que a mí me gusta, me fascina. La verdad es que sí, siempre me ha gustado mucho y de toda la vida. O sea, toda la vida desde mi papá en el que hablábamos justamente sobre estructura metálica. Pero a ver, empezando, ¿cómo definirías una estructura metálica? Pues mira, yo la defino como algo que ha tomado fuerza en las últimas décadas. Hoy por hoy la estructura metálica ha abarcado pues, mucho el tema de la construcción. Se busca que, por ejemplo, que la estructura metálica forme parte de la arquitectura del edificio, sí estructuralmente, pero también que forme parte de esa belleza de hacer un solo conjunto. Se utiliza mucho ya incluso para las fachadas, ya se empieza a utilizar el acero en la combinación con el cristal, con la madera. Y sí, es un elemento que ha abarcado en las últimas décadas, sobre todo en este último del 2000 para acá, que el siglo XXI ha abarcado bastante el tema de la estructura metálica y digo, la verdad que... Totalmente de acuerdo. O sea, ya una tendencia, sobre todo me he dado cuenta en restaurantes, usan mucho ya aparente. O sea, exacto. Las vigas, los aceros, que ahorita vamos a hablar que los acero, justamente, y colores monocromáticos, negro, blanco, justo el cristal, y ya toma mucha tendencia, y se ve bastante bien. En lo personal me gusta mucho, un poco minimalista el tema. El acero, ¿qué es justamente? ¿Qué es el acero? Pues mira, el acero, anteriormente, a principios de que se empezó a utilizar el tema, era solo el hierro. El acero se empezó a trabajar cuando se empezó a fusionar la aleación con el carbón. Entonces, digamos que se encontró la forma de que fuera más maleable. El que más usa, y el que por ejemplo nosotros más usamos es el acero A36, el que mejor se puede soldar, digamos. Entonces, pero hay una variedad inmensa de materiales, ¿no? Está el acero inoxidable, el acero galvanizado, el acero corrugado, que por ejemplo se ocupa para hacer las cimentaciones, el acero dulce también, que es un poquito menos aleación de carbono, pero también se utiliza para hacer, por ejemplo, mucho... Entonces, el acero es una combinación entre hierro y carbón. Carbono, sí, para que dé una mayor resistencia, una mayor maleabilidad para los materiales. Es básicamente lo que es el acero, la fusión de esos dos elementos. Ahorita mencionaste el 36. Ahorita vamos a llegar a este tema. Ahorita vamos a llegar al tema del 36, el 52. Sí. Justo porque es una pregunta. ¿Cuáles son los elementos básicos de una estructura metálica? Los elementos básicos de una estructura metálica, pues fíjate que toda estructura metálica depende de una cimentación, ¿no? Parte, por ejemplo, de ahí. No puede haber estructura metálica si no tenemos una cimentación. Totalmente concreto. Esa sí es de concreto con albañilería. Exactamente, va complementado. Pero te puedo decir que básicamente una estructura metálica, pues parte de lo que es su placa base, su columna, que es la que va a transmitir todas las cargas al suelo, sus traves. O vigas, también se pueden conocer, ¿no? Sus vigas otra vez, sus vigas metálicas otra vez. Y bueno, todo en conjunto pues va formando los entrepisos para formar lo que es nuestra estructura metálica para, por ejemplo, un edificio. Puede ser una estructura solamente para una sola cubierta, un solo nivel. Pero básicamente pues eso es lo que nos permite trabajar a nosotros la estructura metálica. Hay una gran variedad de poder utilizar ciertos materiales, hay muchos materiales que se pueden utilizar y sí, hoy en día ha abarcado bastante. Justo, empezabas por placa base, pero hay un elemento que conecta la cimentación de concreto con la placa base, que son las anclas. Sí. ¿Qué es un ancla? Porque uno pensaría, a lo mejor lo están escuchando, lo están viendo, ancla esas de marinas, ¿no? Pero vamos, el ancla ¿qué es un ancla? El ancla
Es justamente lo que te comentaba, no puede haber cimentación si una estructura sin haber una cimentación. La ancla es la que justamente va a unir estos dos elementos, nuestra estructura metálica con la cimentación. Entonces el ancla por defecto esta sí tiene que quedarse ahogada o colada en el concreto cuando se elabora la cimentación. Ok. Normalmente es de un redondo, puede ser normal, acero A36, que es el más común, puede ser un cold roll un poquito más resistente. Muchas veces se hace en forma de L, en forma de... Sí, una L, justo así. Ajá, tiene que ser, bueno, eso sí es muy importante, tiene que ser el doblez, tiene que ser rolado en frío, no se puede rolar en caliente porque pierde la propiedad del ancla. O bien puede ser recta, con cuerda y se le pone una plaquita a veces o una tuerca para hacer el efecto de que no se zafe el ancla, ¿no? Esa básicamente es la función del ancla, unir esos dos elementos, nuestra estructura metálica con nuestra cimentación. Ok, es la unión, totalmente. Sí. Entonces, ya empezás a partir de que se empieza una cimentación de concreto y al momento tiene que llegar las anclas y al momento de estar colando tiene que ir monolítico junto con el ancla. Así es. De ahí viene lo que decías, la placa base. ¿La placa base qué es? La placa base, pues normalmente cuando nos entrega a nosotros el plano para ejecutar la estructura metálica, ya viene la dimensión de la placa. ¿Qué hacemos? Normalmente este plano también ya trae la dimensión de lo que son los barrenos o los hoyos, justamente para insertarla en las anclas. Okay. Solo que muchas veces nosotros no hacemos los hoyos a conforme viene el plano, por una razón, que normalmente el ancla cuando se instala a veces no queda totalmente recta, sino que tiene una pequeña, pues porque esto el estribo. Al momento de colar puede quedar ladeado. Puede quedar un poco ladeado. Entonces lo ideal es que antes de cortar la placa, nosotros fabricamos una plantilla sobre las anclas. Y digo presentar, no quiere decir placa, te presento a Blanca, okay. Es un término colonial que utilizamos nosotros los constructores. Presentarla es literal ponerla encima de las anclas, la marcamos y después en la placa base ya se traza y es como se perfora para que tampoco quede el hoyo tan justo y no entre. Sí, justo. De hecho me pasó hace un año más o menos unas bodegas acá cerca inclusive en el que sí al momento de que llegaron con las columnas, ya con la placa base soldada, sí tenían cierto juego junto con el ancla porque estaba movida. Justamente tuvieron que abrir un poquito más el barreno para que entrara bien. Aunque eso ya no está correcto, porque el hecho de hacerlo el ojillo más grande. Al momento de tener movimiento no debería tener tanto. Debe tener solamente el justo, ¿no? 3 milímetros. En este caso mencionaste la plantilla. La plantilla sea la solución. Justo al albañil le entregas la plantilla que, como dice su nombre, es una plantilla de la placa base. Así es. Lo pones al momento de colar y ya no tiene que tener juego el ancla. Ajá, con la plantilla. Puede ser de cartón o a veces puede ser con una madera. Se hace la presentación y ya con esa... Fíjate que en lo personal, que sea de cartón o de madera, una vez usaron una placa de un cuarto muy delgadita y ese lo usaron como plantilla. Creo que es la mejor forma. Es un gasto más, pero sí te garantiza que ya no tener juego exacto. El ancla, ¿no? El ancla. Eso es lo que es la placa base. Es el complemento que va con el ancla para a partir de ahí pues ya empezar a hacer nuestro montaje de nuestra estructura metálica. Okay. Entonces partimos cimentación, anclas, placa base, columna. Uh-huh. La columna, que lo que decía al principio, es la que transmite todas las cargas. Todas las cargas. Hacia la cimentación. Así es. Oye, no sé si, los que nos están escuchando o nos están viendo han visto que en las construcciones de estructura metálica hay dos tipos de vigas, unas más grandes y unas más pequeñas. Así es. ¿Cuál es la diferencia entre una viga primaria, que son las grandes, y la secundaria, que son las pequeñitas? ¿Cuál es la diferencia y cuál es la función de cada una? La diferencia es la trave principal o la viga principal normalmente es la que va conectada directamente a la columna. Que son las grandes. Son las grandes. Normalmente son más aperaltadas y de mayor sección, de mayor peso. Estas funciones de transmitir la carga directa a la columna. Y la viga secundaria normalmente puede ser del mismo peralte, pero sí reduce la sección, es más delgada o
más pequeña, puede ser el mismo peralte, pero más con un peso más ligero. Cuando dices sección, perdón que te interrumpa, cuando dices sección, ¿te refieres a qué? ¿Al espesor del...? A los espesores. Ok. A los espesores que evidentemente entre menos espesor, menos peso. Pesa menos. Ujú. Entonces puede ser igual en peralte o muchas veces el peralte o la altura si es menor a la viga principal o a la trave principal y se conecta esta a las traves principales. O sea, la secundaria Entonces, va conectada a la principal. Ajá, la secundaria transmite la carga a la viga principal y la principal la transmite a la columna. En conjunto van formando los entrepisos, ambas, tanto principales como secundarias van formando los entrepisos para ir, ejemplo, en un edificio, pues ir formando los pisos, ¿no? Okay. Entonces las vigas, todas las vigas normalmente siempre van en sentido horizontal, a diferencia de las columnas que van en sentido vertical. Ok. La losacero, ¿qué es? Porque ahorita hablaste de entrepisos, pero... Sí. Yo sé que se forma, pero explícanos qué es la losacero. La losacero, pues fíjate que la losacero, pues a muchos les encanta, a otros no. Uh-huh. Pero es una maravilla porque es una lámina, pero no es una lámina normal. Es una lámina que tiene pues cierto, como un grabado. Ok. Va siendo como un grabado. Con dobleces, una lámina con dobleces. Y unos dobleces especiales, formando, pues le va dando mayor resistencia a la lámina. Okay. Entonces, se instala la losacero, que es una lámina, la gente puede estar trabajando arriba sin ningún problema. Tiene la capacidad de recibir la capa de compresión, la capa de concreto. Y bueno, a diferencia de una cimbra tradicional, la losacero sí forma parte de la cimbra porque pues, se tiene que instalar, pero la diferencia es que ya no se quita, se forma parte de la losa. Y una de sus ventajas es que pues ya no necesitas hacer un armado tradicional, se podría decir, con acero corrugado. Ya no ocupas varilla. Ya no. Se utiliza solamente una malla, nosotros le llamamos malla electrosoldada. Literal, es solamente para pues que no se para nos evitar parta, que el concreto se abra. para que no se nos parta tanto el concreto. La losacero por sí ya aguanta el concreto. Digo, hay en diferentes calibres, hay que ver la adecuada para que nos dé los claros. Dependiendo la distancia entre vigas secundarias, distancia entre columnas. Entre columnas. Ya no necesitamos, por ejemplo, uno a que estar apuntalando, no, eso ya no se requiere. El apuntalar te refieres justamente a poner la cimbra. Así como es. Lo vemos en una casa que de repente vemos lleno de madera, sí, antes de colar la losa. Aquí no, como mencionas, ¿no? La losacero es una cimbra perdida. Es una cimbra. Justamente, que recibe también el concreto. Entonces, la losacero no sirve para hacer las losas de entrepiso. O una losa de azotea también pudiera ser. Sí. Se trabaja mucho más rápido. Es un sistema muy sofisticado. Sí, creo que es de las ventajas que tiene la estructura metálica, la rapidez que tiene al momento de montar, porque puedes trabajarlo todo en taller. Haces todos los cortes, haces todos los barrenos, cortes, soldas y nada más llegas justo al sitio de obra y te dedicas a montar. Creo que es bastante práctica la estructura metálica. Sí. Las armaduras. ¿Qué son las armaduras? Porque de repente vemos en obras igual traves enormes en forma de triángulo. ¿Qué es una armadura? Mira, la armadura, igual, las últimas décadas ha abarcado bastante. Se usa bastante. Sí, en este ramo se ocupa demasiado. ¿Por qué? Porque pues se puede ocupar, por ejemplo, una IPR, ¿no? Dependiendo del cálculo estructural, en la memoria del cálculo, que previamente los estudios que se hagan, nos puede dejar, por ejemplo, una IPR, no sé, de 30 pulgadas, ¿no? Entonces es una viga enorme, entonces económicamente va a ser carísimo. Okay. La armadura viene a costear este problema porque nos va a aguantar esa misma sección, pero con un costo mucho menor. Y nos va a dar también otras ventajas que tiene, que nos da claros muy largos para no tener, si lo que requerimos es espacio, una armadura nos va a solucionar, por ejemplo, también esa parte, ¿no? Okay. No tener tantas columnas, ganar mucho espacio. Claro. Tenemos espacios muy grandes, un salón de fiestas, me estoy imaginando, ¿no? Un salón de fiestas que tienes un espacio de 15 metros, como dices, ¿no? A lo mejor el cálculo te arroja una viga de un peralte de una sección de
de 30, 40, 50 centímetros o hasta 1 metro. Sí, A lo mejor con la armadura puede ser de 50, la mitad, ¿no? Claro, la mitad. Por ejemplo, si se quisiera poner la viga y fuera muy forzoso, aquí en México se maneja mucho, estandariza mucho ciertos materiales, ¿no? Encuentras 18 pulgadas y eso ya un poco complicado. Vigas de 22 pulgadas ya no las encuentras, habría que traerlas De importación. de Estados Unidos y eso las encarece todavía más. Entonces, todo eso hace que, por ejemplo, aquí en México, pues empecemos a utilizar las armaduras. Las armaduras, justamente. Armaduras del mar abierta, que se llaman. Ajá. Ok, justamente la abierta, porque exactamente al momento de ser su forma triangular, Así es. se puede ver justamente, ¿no? Sí, Exactamente. también en bodegas, por ejemplo, igual, ahorita estamos haciendo unas bodegas igual aquí cerca y justamente todo va con armadura, porque los claros Todo son de con 20, armaduras, sí, son de se 20 ocupa sobre metros. todo en eso, en los centros comerciales, unos cines, sí, áreas donde se requiere bastante espacio libre. Ahorita hablabas de pulgadas. ¿En el acero no se usan los metros? ¿No se usa el sistema métrico? ¿Es el sistema imperial? Sí, solo que bueno, normalmente, por ejemplo, todos los catálogos donde buscamos el acero normalmente viene en pulgadas. En pulgadas. En pulgadas, sí, en media americana se utiliza mucho la medida, por ejemplo, la medida inglesa aquí se utiliza también bastante, 1.22 por 2.44, ¿no? Entonces ya nos vamos acostumbrado también, o en pies, 6 por 4, ya es cosa de Sí, o acostumbrarte sea, también. justamente en el acero son medidas totalmente el sistema imperial. Son medidas Pulgadas, pies. sí, son medidas que se trabajan sobre todo mucho más en los catálogos, así Así se maneja. se maneja. Ajá. El mundo del acero, la estructura metálica es muy vasto. Y hay, los que nos están escuchando, nos están viendo, habrán visto que de repente las columnas son de una forma, las vigas son de otra forma. O sea, columnas rectangulares, vigas en forma de I, justamente, las IPRs. O a lo mejor de repente ven columnas igual en forma de I y vigas de I. ¿Qué perfiles existen en este mundo del acero? Pues mira, normalmente se trabaja mucho lo que es la IPR, que es el que se utiliza como mucho como traves metálicas, ¿no? También se puede ocupar como columnas. En estructuras mixtas, por ejemplo, se utilizan ambas. La IPR trabaja como un elemento estructural con todas sus propiedades, flexión, torsión, tensión, todas. Y el concreto a compresión, o sea, va formando un elemento y se le llama estructura mixta, ¿no? La viga va quedando ahogada en el concreto y se va interconectando a ella. Cuando refieres a estructura mixta, te refieres a las que son hechas con concreto y acero. Así es, van mezcladas. Se está utilizando mucho el sistema de... Si lleva un armado con varilla corrugada, columnas de concreto. la IPR queda en medio y se va haciendo un colado con Mira, concreto. es un tema interesante. Creo que va a ser para otro video. Lo están escuchando, por favor. Comenten, denle likes. Si quieren que hablemos sobre estructuras mixtas. Estructuras mixtas, ajá. Y normalmente cuando no se hace así, pues se utiliza mucho también el HSS. Justo, te iba a hacer la pregunta. ¿Qué es el HSS o para qué se usa? ¿El HSS qué forma tiene? El HSS es un elemento, puede ser cuadrado o rectangular, y es el que normalmente utilizamos para utilizarlo de columna metálica, para transmitir nuestras cargas al suelo. El IPR es la que tiene forma de I, normalmente se usa. El IPR es la que tiene forma de I. Está la IPS, que son más pequeñas, también tiene otro tipo de... El Montén, por ejemplo. Fíjate que el Montén muy diversificado también, se utiliza mucho para larguerear, lo que nosotros le llamamos el tendido antes de colocar una lámina, por ejemplo. El Montén se ocupa, por ejemplo, para cubiertas metálicas, por ejemplo, de lámina. Se puede ocupar puede ser una bodega completa con Montén. Lo utilizas como columna, como trave y como larguero. También dependiendo las dimensiones, ¿no? Sí, depende de las dimensiones. Para una bodega pequeña se puede hacer completamente toda con el Montén, canal C. ¿El Montén qué forma tiene? Forma de C. De hecho, muchos le llaman canal C o Montén. Como canal C lo conoces. Polín, otros le Polín. Entonces, sí, lo he escuchado, que dicen Polín. Y justo claro. la verdad es que alguien decía Polín, dije, ¿el Polín qué es? Justo, el Montén. Sí, tiene. El PTR, yo creo que es lo más versátil, el que más se usa en el acero. ¿Qué es el PTR? El PTR, fíjate que se le da mucho uso, nosotros le damos mucho uso, por ejemplo, para infinidad de cosas, ¿no? Como podemos hacer unos bastidores y estos bastidores nos sirven para una fachada, se puede forrar con Duroc, con panel de aluminio, lo puedes poner para forrarlo, se puede hacer para
pues, que sea forrado con mármol. ¿Qué forma tiene? Es igual cuadrado, a diferencia del HSS, que este no es estructural, este es Para básicamente herrería. para herrería. Ajá. Ujú. Barandales, como decías, un bastidor a lo mejor, posiblemente. Así es, el HSS ya es para un grado estructural, el PTR sigue siendo cuadrado en dimensiones más pequeñas y se ocupa solamente para hacer herrería. Sí, estructuralmente no, pero herrería sí tiene muchas funciones. El ángulo. Otro material que yo creo que también se ocupa ángulo. demasiado, el ángulo. Sí, fíjate que el ángulo, bueno, creo que en todos los países estandarizado lo ocupamos mucho, por ejemplo, para hacer lo que nosotros llamamos los registros, ¿no? No es otra cosa La más tabla de que... registros. Sí, se ocupa siempre para eso, que es, digamos, en una instalación hidráulica, sanitaria o inclusive una estación eléctrica, se van haciendo unos marcos, se pasan para que Sí, se cortan y se arman. se arman, les ponen concreto, se sellan y sirve para ir darle mantenimiento a esas áreas, ¿no? Entonces el ángulo tiene también muchas También las funciones. armaduras, ¿no? Están hechas de ángulo. Sí, por ejemplo. por ejemplo, en un ángulo en 2 pulgadas ya puedes, 2 o 3 pulgadas ya nos puede servir para hacer armaduras también. Sí, tiene varias funciones el ángulo. Al momento que compras este material, ¿cuáles son las dimensiones estándar? Ahorita decías de 1.22, 2.44. En cuestión de los perfiles del IPR, el HSS, el ángulo, ¿cómo te lo venden? ¿En qué longitudes, por ejemplo? La estándar siempre va a ser 6 metros, que es la parte se vende más. La puedes pedir a 12-20, que igual, muchas veces es como el límite porque es la medida que trae el tráiler. Digo, ya una medida más grande. Solamente que la pidas por medida, sí te la fabricarían, pero el hecho de trasladarla, tramitar el permiso, sí se complica porque... Y aumentan costos. Aumenta el costo. Ajá. Digamos que lo que más se puede pedir es la dimensión del tráiler, que son 12-20, Okay. para poder Entonces, trasladarla. aquí lo ideal sería empezar a diseñar tu estructura, o lo que están arquitectos que están viendo, ingenieros, empezar a diseñar en base a estas medidas, ¿no? Sí. A lo mejor una bodega, tu altura máxima 12.20, la mínima 6.10, y de esa manera evitas desperdicios de material. Claro. Y bueno, ya en obra tú la puedes empalmar, la puedes empatar, dependiendo el cálculo igual. Puede ser un empate en Z o un empate recto. Y bueno, ya se puede, ahí es donde ya se van uniendo y la medida puede ser ya la que tú quieras. Sí, claro. Pero en múltiplos de 6, ¿no? Sí. 6.10, 12.20. Sí. De hecho, las normas también a veces son estrictas y el empate mínimo 60 centímetros. Ya, un empate menos ya no te lo permiten. El mínimo son 60 centímetros. Ahorita estamos empezando ya a embrar de empate, eso, la soldadura. Esta manera para unir justamente las vigas y eso. ¿Qué es la soldadura? La soldadura, pues fíjate que la soldadura es justamente la que hace la aleación del acero. Entonces, hay también varios tipos de soldadura. La soldadura que mayormente se ocupa es la soldadura en arco o proceso SMAL. ¿Esa cómo es? Es con electrodo. La varilla. La varilla, el famoso electrodo, ajá. Pero puede ser también el proceso TINC, ¿Esa con hilo. Okay. El TINC ya ocupa gas. Sí, entonces la diferencia que, por ejemplo, cuando soldas con un TINC, debes cuidarte mucho del aire para que tu soldadura no tenga problemas, sobre todo con la porosidad o que vaya a tener porque problemas. al final de cuentas también la soldadura tiene que tener su trabajo especial. Sí. Y existen las pruebas después del laboratorio en las que checan que tu soldadura sea uniforme. Sí, la soldadura en arco, por ejemplo, no te tienes que cuidar del aire, por ejemplo. Pero ya con una soldadura como un TIC, MIC, o hilo, ya debes de hacer tu cámara pues si vas a soldar una viga, se te armas como un cubículo, y ahí está el soldador trabajando. Para que no le entre justo el aire. Para que no le sí, porque ya trabaja con gas. ¿Qué cuidados hay que tener a la soldadura? Porque ahorita mencionabas al principio de rolado en frío, ¿no? Sí. Al final de cuentas, al principio comentábamos que el acero es una aleación, se trabaja con calor. Entonces, es un error meterle demasiado calor al material, ¿no? Porque se llama vulgarmente que pierde sus propiedades, ¿no? Sí. ¿Qué errores hay que evitar al momento de estar soldando? Pues al momento de estar soldando, bueno, muchas veces cuando el soldador es nuevo, pues está lloviendo y está soldando, ¿no? Y digo, es peligroso además, pero no porque la soldadura tiene que, por ejemplo, tiene que pasar por su proceso de enfriamiento natural.
solita debe Enfriarse. enfriarse, porque si la avientas agua, ya la cristalizaste, bueno, cuando tú le vamos a cristalizar, Sí. y la soldadura, pues lejos de que sole, la estás Sí, le dañando. estás dañando. La estás dañando, ¿No te sí. acuerdas hace unos años, ahí en Mexicali, en un trabajo, una obra justamente en el que estaban trabajando de noche y al día siguiente Cristian, compañero nuestro, Sí. justo llegó a revisar unas placas base exactamente y encontró una placa totalmente doblada. Totalmente doblada. Le preguntó al soldador, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Por qué se dobló esa placa? Pues fíjate que, sí, bueno, igual, sí, el soldador cuando empieza a hacer su proceso de soldadura, tiene que hacerlo, tiene que darle su tiempo, ¿no? Digo, sí, está bien, pero el exceso de calor también hace que el material Se pandé. se pandee. Sí. Justamente. Digo, no inmediatamente, pero van a pasar un rato y Se va a pandear. se va a pandear, sí. Entonces, es empezar por un lado y luego le das de este lado para que se enfríe de este lado. Entonces, si le aplicas un solo mismo lado, pues se va. Básicamente es cuidar el calor. O sea, el Sí, soldador tiene que cuidar el hay calor. que darle su tiempo también a la pieza, a que vaya enfriando. Que vaya enfriando, y una vez que enfrío, pues ya le aplicas otro cordón de soldadura. Ok. La tornillería. Últimamente he visto que ya soldadura es menos y más tornillería. ¿Cuál es la diferencia entre soldadura y la tornillería? Pues mira, el proceso, la tornilla pues es un proceso mecanizado. La soldadura, pues bueno, normalmente se tiene que hacer siempre en sitio. La tornillería pues se trabaja mucho así porque tú la puedes fabricar en tu taller para literal en la obra solo llegar a hacer el puro montaje. Como un mecano, ¿no? Que Así llegas, literal, nada más empiezas a montar y a atornillar. Sí, solo llegas y atornillas. Sí lleva soldadura, pero en menos cantidad se ocupan más los tornillos, pero pues, principalmente es por esa Facilidad de facilidad montaje. de ya llevar todo fabricado a la obra. Ya nada más llegas y todo se monta y digo, ambas son muy buenas. Tanto si la quieres armar en la obra, pues todas tus placas de conexión van soldadas ahí. Y si no, pues bueno, la fabricas en taller y solo se atornilla en sitio. Igual los barrenos se tienen que hacer en frío. Sí, los barrenos se hacen en frío. O sea, los barrenos, los hoyos para que entre el tornillo. Sí. Se utiliza un taladro magnético, la broca es hueca inclusive para que vaya haciendo la perforación del barreno y sí todo tiene que ser en frío para que no se caliente el acero. Ok. Sí. Justo estamos empezando ya a entrar a un tema. ¿Qué errores existen al momento de montar o fabricar una estructura metálica? ¿Qué errores? Pues fíjate que más que errores, nos hemos encontrado más con temas de logística, ¿no? De que ya cuando estás montando la estructura metálica, pues hay problemas con el montaje porque no se pueden hacer ciertas cosas, dependiendo dónde se vaya a trabajar. Más bien lo que hemos hecho actualmente es hacer como que una logística justamente de montaje, ya todo si se fabrica aquí o si se fabrica en el sitio, pues estar coordinado con los clientes, ¿no? Que nos den un área de fabricación exclusiva para evitar un accidente, por ejemplo, ¿no? Saber cuáles van a ser nuestros recorridos, cuál va a ser nuestro lugar para ir al sanitario. Pues sobre todo ese tipo de cosas para que no haya problema, porque más que otra cosa siempre es no dar molestias al cliente, sino más bien hacerlo todo con logística y llevar ahí un orden, se puede decir. Justo, ¿no? Desde que te llegan los planos, fabricar los planos de taller. Sí, inclusive a veces con el municipio, ¿no? Porque si vas a ocupar una vialidad tienes que estar organizado para, antes de hacer el montaje, tener el permiso de... No, también es un tema, ¿no? Porque se monta con grúas, ¿no? Totalmente se tiene que montar con grúa. Sí. Hay maneras de mejor montar con las famosas garruchas o ese tipo de cosas, polipastos, pero lo ideal es las grúas y puede ser una desventaja. A lo mejor lo estorboso que pudiera ser el montaje, ¿no? Al momento de las grúas, justo, ¿no? Ocupa mucho espacio. Igual es poco peligroso también, ¿no? O sea, estás montando y nadie puede trabajar más que el que está montando la estructura metálica, ¿no? Sí. Es otro tema también que se tiene que cuidar. El montaje lo tiene que hacer la persona que está capacitada para hacer el montaje. Se presenta su documento de habilidades, que es el DC3. Esa documentación normalmente hay que entregarla antes, dependiendo cuando se programen los montajes, pero normalmente se entrega la información antes y en este documento va avalado quién está capacitado para hacer el montaje, ¿no?
quién no tiene miedo a las alturas, porque de ese otro tema también. Y también hay soldadores certificados, ¿no? Se certifica al soldador. El soldador también está certificado por proceso SMAP, que es la habilidad del soldador para hacer el cordón, para hacer el cordón. Sobre todo después para el tema de las pruebas de laboratorio. Son pruebas externas a la empresa, tanto en ambas partes para que no haya ningún problema. Y ellos valoran cómo está hecho el trabajo, si se hizo con un proceso adecuado. Y bueno, ya las pruebas de soldadura también es otro tema que cuidamos bastante. Ya que entramos ahorita al tema de pruebas, ¿qué pruebas existen para soldadura, por ejemplo? La más común es la prueba de líquidos penetrantes, que se tiene que aplicar cuando no tiene pintura la estructura metálica, porque si tiene pintura ya no se puede hacer el proceso, tiene que estar todavía en acero expuesto. Para saber, esta prueba lo que hace es saber si la soldadura estuvo bien aplicada y no tiene, por ejemplo, socavación o que te hayas pasado de calor, y cuando tú te pasas de calor va siendo como una zanjita, que es lo que le llamamos nosotros la socavación. Entonces la soldadura no puede estar pasada ni tampoco cruda, ¿no? Tiene que estar regulada. Fíjate que cuando el soldador tiene esa habilidad, con el puro oído sabe cuando su soldadura está al punto, está calibrada. Sí, ellos tienen esa habilidad de que el oído ya lo tienen calibrado y saben, por medio de las explosiones de las soldaduras, saben cómo está su soldadura, aplicando soldaduras, y ya va más regulado la corriente. Entonces es el proceso de líquidos penetrantes, y el otro es por radiografía o ultrasonido, que ya es con un equipo digital para saber mucho más a fondo el proceso de la soldadura, sobre todo en el tema de la aleación de los metales que se hayan fusionado perfectamente al inicio, porque por fuera se puede ver muy bien una soldadura, pero por dentro no se sabe, ¿no? Entonces la radiografía es literal como si fuera una radiografía, como cuando le hacen a una mujer embarazada, es lo mismo, pero esta es para saber cómo está por dentro el cordón. Sí, para saber a raíz si el cordón, si la soldadura fusionó los dos metales de manera correcta. Adecuadamente, exactamente. Mira, al principio justo comentábamos de la estructura metálica aparente, que está ahorita muy de moda. A mí en lo personal me gusta mucho. Y una vez un cliente me decía que quería forrar la estructura metálica. O sea, llegó un paisajista, ahí fue una pista ecuestre, llegó un paisajista y le decía, no, pues forramos o ponemos enredaderas y cubrimos las columnas. Me preguntaba, ¿tú cómo ves? Yo le dije, mira, en lo personal la estructura metálica no es barata. Es un costo fuerte, es una inversión fuerte, y todavía lo forras con otro material más caro, ya sea mármol, ya sea cantera. Entonces, al final tienes una columna que te cuesta 50,000 pesos o 100,000. Hablando de pesos, ¿no? Pesos mexicanos. Justo por eso yo creo que la estructura metálica, muéstrala. Porque aparte de la estructura metálica, a diferencia del concreto, creo que tiene esa ventaja. Que bien trabajado se puede ver bastante bien la estructura puede metálica. Ver bien, luce bastante bien. Justo ahorras costo al cliente y tienes algo muy bien hecho, muy bonito. Claro. Te puede quedar bastante bien. Ya para ir cerrando, Carlos, ¿cuál es la diferencia entre una estructura metálica y una de concreto? Aparte del material, claro está. Sí, pues mira, la diferencia que hay en ambas es que, como bien dice, el acero es un poco mucho más caro. De hecho, si hacemos una comparativa de un mismo proyecto, hacerlo en ambos materiales, pues ambos tienen ventajas y desventajas, ¿no? La mayor ventaja que tiene el acero es que se puede hacer mucho más rápido. En un costo mayor, sí, pero en un tiempo mucho más reducido. Entonces el cliente a veces valora más eso, ¿no? Sabes que yo la quiero en 3 meses y en 3 meses está, ¿no? Entonces, que a diferencia del concreto, ese proyecto se hubiese llevado un año. Yo creo que en cuestión de costos, al final sí, al principio sí es más caro el acero, sí, totalmente de acuerdo. Pero como dices, en mano de obra o en tiempos yo creo que se compensa. Al final yo creo que el costo es el mismo. Igual yo creo que eso es un tema para otro video. Estaría bien traer un especialista en estructura metálica, que concreto, perdón, y estar los tres y justo hablar del tema, ¿no? Claro. En ventajas y desventajas. Pues ya para ir cerrando, Carlos, ¿algo quieres agregar? No, pues nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, fue un gusto estar aquí con ustedes. El gusto fue nuestro, Carlos. Muchas gracias. De nada.
En la descripción del video vamos a dejar los datos de Carlos para que lo contacten para cualquier asesoría que necesiten en cuestiones de estructuras metálicas. También no olviden suscribirse, darle like, activar la campanita. Dejen sus comentarios, sus dudas, sus preguntas aquí en la caja de comentarios, qué temas quieren que abordemos. Y recuerden, este espacio es suyo, constrúyanlo. Muchas gracias.